Esto es como un ovni, ¿no? Que alguien lo llamó un ovni. Lo que sea de lo que diablos vamos a hablar es como un objeto cultural no identificado. No sabemos cómo llamarlo. Ha dicho novela gráfica. Bueno, pero podemos llamarlo cómic. Y si estuviéramos en Argentina o en mi país, sabríamos ponerle un nombre que nos sirviera para todos. Digo todos, para todo el mundo. Si estuviéramos en Japón, sería manga. Y yo sería un mangaka. Y muchos de vosotros unos otakus. Ni siquiera somos capaces de ponerle nombre. Así es que he pensado que a lo mejor estaba bien empezar por saber de dónde venimos, los que hacemos esto, porque igual el saber de dónde venimos nos sirve para saber dónde estamos y dónde queremos ir. Bueno, lo que consideramos primer ejemplo de cómic, o de lo que luego llamaríamos el cómic, la historieta, es lo que hizo Toffer, un suizo, pero que hizo lo que él llamó historias en imágenes, que eran así. Como veis, ya tiene toda la estructura de lo que sería una tira de cómic, o una página en este caso, ¿no? Porque el cómic puede ser lineal como este, una línea, o tabular, una página. Pero ya hablamos luego de eso. Como veis, ya tiene mucho de lo que ahora sería un cómic también. Lo único que no tiene son bocadillos donde hablan los personajes, pero el resto ya está. Cuenta una historia y la cuenta en un formato libro, no una revista o no en un periódico. La cuenta en un libro, y esto es un libro. Quiere decir que lo que consideramos el nacimiento de este lenguaje viene ya dado en los libros. Y esto tuvo mucho éxito cuando salió. De hecho, el primer crítico que tuvo fue Goethe, el escritor padre de la literatura alemana. Dijo, esto es lo más mejor que se puede hacer, esto ya es la leche. Porque supongo que de alguna forma pensaría que estaba uniendo dos cosas que nacieron juntas y se habían separado, que era el texto, las letras, las palabras y las imágenes. Las letras, cualquier letra que utilicemos, es una imagen. Y si vamos hacia atrás, viendo de dónde vienen las letras, acabamos, por ejemplo, en los jeroglíficos egipcios, que eran, como sabéis, dibujos. Un dibujo representaba una acción. Eso se fue transformando en lo que serían letras luego, o los ideogramas, que refieren toda una idea, todo un desarrollo. Eso era una imagen. Y de hecho cualquiera de nuestra escritura es una imagen. Y es un momento en que se separa y el cómic lo une, lo vuelve a juntar. Esta es otro ejemplo, para no llegar a decir, esto es un invento norteamericano. Bueno, esto es un invento alemán, que también pasa, Max y Moritz, que eran muy famosos en la época y son también alemanes, y como veis también tiene una estructura de libro y que se puede ir siguiendo de una forma que ahora una historieta que estuviera hecha así pasaría por una novela gráfica perfectamente, sin ningún problema. Pero bueno, llegamos a finales del siglo XIX y en Estados Unidos llega una emigración fortísima. Los emigrantes que llegan de todos los lugares del mundo no saben inglés para empezar, porque llegan fundamentalmente de Europa. Llegan de Italia, llegan de Alemania, y no saben inglés, lógicamente, con lo cual pues no tienen mucho acceso a la lectura, a los periódicos. En uno de los periódicos, en el periódico más importante del Tammany Hall, o sea, del Partido Demócrata de Nueva York, un periódico totalmente amarillo, que ninguna persona cultivada de Nueva York o de la sociedad más formada hubiera tocado ni con un palo. Pero a los primeros exégetas, a los primeros reivindicadores de este lenguaje como importante en los años 60, decir que había nacido en los periódicos era como decir, bueno, no nació en las revistas para niños, nació en los periódicos. El cómic luego tiene, bueno, sí, nació en un periódico, pero en un periódico de aquella manera. Y como estaba fundamentalmente dirigido a las clases trabajadoras más humildes, menos formadas y más emigrantes, cuanto menos textos tuviera, mejor. Y cuanto más fácil fuera el inglés que utilizaban, o más se pareciese al inglés que empezaban a chapurrear, a medio hablar los inmigrantes, mejor. Y el Yellow Kid, sobre otro tipo de caricaturas o de forma de narrar, tiene una cosa, que inventa
el bocadillo. Pero el primer bocadillo no salió de la boca del Yellow Kid, del niño del blusón amarillo, salió de un gramófono, Así nacen las... y luego lo usa él, como veis, en la última, pero está saliendo, ahí nació el bocadillo. Y esto ya, de alguna forma, junta todos los elementos que va a tener el lenguaje moderno de la historieta. Tiene textos de apoyo, tiene imágenes, tiene secuencialidad y tiene bocadillos para simular el habla, ¿no?, de los personajes. O sea que esta es una página mítica. Esto era en color, pero solo había un color que se podría imprimir en esa época, que era el amarillo. De ahí viene el nombre de prensa amarilla que se le da a la prensa de tercera categoría o más sensacionalista, pues viene de que en este periódico las páginas que eran en color, el único color que había era el amarillo. Y aquí, en concreto, el amarillo lo lleva en el blusón. El blusón, hasta que empieza a hablar en bocadillos, decía lo que él hablaba. Ahí le escribía lo que supuestamente decía. Y esto, bueno, es el Yellow Kid, ¿no? Entonces es el primero que se considera que... Pero ya os digo que mucho tiempo antes en Europa habían inventado el libro, la historieta y todo eso. Bueno, aquí los periódicos, bueno, tuvo mucho éxito, lo del Yellow Kid y todo eso fue un gran éxito, con lo cual todos los periódicos se pusieron a hacer lo mismo. Tened en cuenta que los que hacían esto no lo había hecho prácticamente nadie antes, estaban creando unas herramientas de lenguaje para poder hacerlo. Durante los días normales los periódicos hacían tiras y los domingos hacían páginas dominicales, que además eran periódicos de aquellos muy grandes, que el color ahora nos parece muy bonito y todo esto. Y este es otro ejemplo de los Castellammer Kids, que en realidad son una copia del Muzzin Morris que habíamos visto antes, pero que ya tiene todo lo que tiene una página de cómic, tabular en este caso, es decir, no es una tira, sino que se va a la página y la distribuye pues como si fueran tiras una detrás de otra. Pero va creando, como veis, es un cómic ya. Y además es un cómic que está dirigido en un periódico para que lo lea toda la familia. Recurrían mucho a los niños porque los niños son simpáticos y hacen muchas travesuras y bueno, era una forma de contar. Siempre forzando mucho las situaciones y de una forma muy divertida. Bueno, aquí ya viene el tío que inventa la mitad y o mucho más, que es el Mackay, el Wilson Mackay, que no solo inventó los dibujos animados, sino que inventó buena parte del cómic, ¿no? Bueno, cuando inventó los dibujos animados con Hertzl, el dinosaurio y todo aquello, estuvo muy bien, porque inventó una forma. Cuando le hicieron un homenaje, cuando ya era muy mayor, le hicieron un homenaje. Y fueron todos los grandes hombres del dibujo animado, ¿no? Yo no sé si estaba, pero debería haber estado para avergonzarse Walt Disney y estarían los Fleischer y toda aquella gente. Bien, lo que él les dijo fue: ¿qué diablos venís a homenajearme? Yo os ofrecí un arte y vosotros me habéis devuelto un negocio. Hizo este personaje que es Little Nemo en Slumberland, el país de los sueños. Es interesante porque es un sueño que tiene el niño, el pequeño Nemo. Siempre la última viñeta es despertándose. Siempre vuelve del sueño en la última y le van pasando las aventuras. Hoy día es ilegible, nadie debe intentar leerlo porque total, ¿para qué? Pero verlo es un placer inmenso, porque tiene algunas de las páginas y construcciones más increíbles que os podéis imaginar. Y el colorista, los colores de esa época en prensa eran una preciosidad. Cuando ves los... Bueno, veis otra de las... Jugaba con todo, sabía cómo distribuir la página. La página para él ya era una forma donde investigar y donde trabajar. Y trabajaba directamente para hacer la página. No era una tira que se iba repitiendo, ¿no? Y cada una era diferente. Pero aquí detrás hay un artista y un creador impresionante, en el sentido de que lo hace prácticamente todo. Crea la perspectiva, crea un montón de cosas dentro que estaban por determinar. Y él, digamos que es la cima de toda esa época. Recordar cómo era la anterior, de los Castellammer Kids, que era una historia mucho más divertida que esta, pero visualmente ni de lejos. Y esto, el placer es mirarlo. Ya digo que leerlo no tiene mayor interés. Bueno, son aventuras del sueño, en que siempre va buscando a la princesa, nunca la encuentra, siempre hay, pero fijaros aquí el montón de personajes que es capaz de poner. Bueno, aquí el otro que es verdaderamente la leche, junto a Mackay,
es Lionel Feininger. Este es conocido como pintor, porque es un pintor importante y además fue profesor en la Bauhaus. Era el norteamericano que estaba en la Bauhaus, Lionel Feininger. Y hizo los Kinder Kids, que era también lo mismo, una página dominical. Aquí la corté por el medio, no sé muy bien por qué, supongo para que se viera mejor, pero que también es otro monumento de surrealismo, fantasía y una calidad creativa muy muy grande. Vas a ver si hay alguno más de él. Estas son las páginas de la época de los periódicos. Esto está sacado de un original, por eso están apuntados por todos los lados, porque en la época no se le devolvían los originales a los dibujantes. Evidentemente la tira tiene que ser algo que le guste al tipo que compra el periódico, que para eso lo compra, y que luego también pueda leer el resto de la familia, pero el nivel de digamos, el nivel literario de las tiras tiene que ser para que el tipo que compra el periódico se sienta, no sea pueril ni muy infantil, con lo cual suelen ser todas satíricas o familiares y sobre todo eran muy críticas. Esto es una generación de autores súper críticos. Estos, el Mutant Jeff también. Bueno, el otro que se ha vuelto muy famoso y muy reivindicado en los últimos años es el Gasoline Alley, que es la historia hecha por dos autores, además, que uno va y se muere y el ayudante sigue y todo el mundo dice que son igual de buenos los dos. Es el único caso que un seguidor de alguien tenga el mismo nivel que el creador. También es el desarrollo de una familia durante muchos años y también tiene una calidad gráfica y literaria muy alta. Otro más de esto, el Cliff Sterrett, Polly and Her Pals, lo mismo, es una tira familiar, que era lo que había en la época, en que siempre hay algo satírico, humorístico. Salen los periódicos, esta es página dominical. Las páginas dominicales podían ser así o así, porque en algunos ponían dos, en otros se tenían que adaptar a hacerla de forma que en cualquier periódico y con cualquier formato fuera reproducible. Bueno, aquí hay otro más de la época. Bueno, este es, quiero decir, en el Museo Reina Sofía, que es el museo de la modernidad en España y probablemente uno de los 5 museos contemporáneos del mundo, la única exposición de cómic que ha habido es la de Crazy Cat. Y muy grande y muy bien hecha y muy estupenda. Porque además el Herriman le encantaba a todo el mundo, desde Picasso a Duchamp, a todo el que queráis imaginar, estaban prendados de esta historieta. Eran ellos los únicos y Hertz, el propietario de la cadena de periódicos. Hertz es el tipo que inspira a Ciudadano Kane de Orson Welles. Ciudadano Kane, no sé si la habréis visto, pero deberéis verla porque debería estar aunque no seáis de cine. Es la historia de un super propietario de cadena de periódicos. Bueno, fue el tipo que logró hacer una guerra entre Estados Unidos y España por Cuba, contando noticias falsas, cosa que se siguió haciendo mucho. Y adoraba a esta tira. Al público no le gustaba y sigue sin gustarle. Es algo que vende muy poco siempre y que en las revistas más importantes donde se ha publicado los lectores siempre dicen, si hay que quitar una, quitad esa. Pero estas son las cosas que tiene el arte. Pero es probablemente una de las cumbres del cómic. Y esta sí que es una historia estupenda en que hay un gato o gata, porque cat no queda nunca claro qué sexo tiene, que está enamorada de un ratón y el ratón no quiere al gato, sino que quiere al perro, que es el policía, que por supuesto quiere al gato, con lo cual siempre está metiendo en la cárcel al ratón. Y este es el juego continuo. ¿Y cómo le demuestra su odio y que lo deje en paz el ratón al gato? Tirando un ladrillazo a la cabeza. Él lo entiende como un acto de amor, claro, como no puede ser de otra forma, y no entiende cómo es que es maravilloso. Y suceden las cosas más extrañas porque en esta tira, porque viéndolas todas, yo qué sé, a veces tenía una cosa, George Herriman, por ejemplo, tardaron muchísimos años en salir una foto suya en ningún sitio, y lo lógico era pensar, claro, a los Salinger, no querían que nadie le conociese, no, es porque era de raza criol, o sea, era criollo, Nueva Orleans, y no era blanco. No vendería mucho un autor que no fuera blanco. Así era
el mundo libre en esos años, ¿no? Los originales más valorados ahora son los que acaban con ladrillazo. Esos ya, con los que acaban con ladrillo en la cabeza del gato, esos son estupendos. Pasa a ver si había alguna. Bueno, en los domingos en algunos periódicos era en color. Como habéis visto, bueno, se indicaban, eran color por indicación, pero como veis siempre las tiras eran muy geniales y maravillosas. Siempre eran como había cosas siempre en el fondo, si ves, mirar cómo dibuja la luna, esto en realidad es una cara pero está en el como si fuera roca. Siempre en cada página te puedes pasar un montón de tiempo. Y luego dibujaba, es que los dibujos son maravillosos, los originales, es un genio. Bueno, aquí hay otra de las historias maravillosas de la época, que es Popeye, ¿no? Popeye el marino. Era un personaje que, como hicieron unos dibujos animados muy famosos, en que toda la gente sabe de Popeye es que comía espinacas y se hacía súper fuerte. En realidad eso no era la historia, eso era que lo pagaban el episodio a una marca de... Claro. Pero en la realidad él no andaba comiendo. El único que aquí comía y que generó una cadena de hamburgueserías era Wimpy. Wimpy tragaba hamburguesas por un tubo, como podéis ver, con lo cual generó una cadena que se llamó Wimpy, como él era. De autores, ¿no? Popeye, de creadores, ¿no? De dibujantes, ¿no? Buzz Sangerford fue el segundo y Segard lo creó, pero y Buzz Sangerford no era malo, no era Segard, pero no era malo. Lo que pasa es que estamos en algo que en ese momento no es considerado arte para nada, es considerado un negocio. Es decir, la propiedad de Popeye no era de Segard, la propiedad era del Syndicate, o sea, de la agencia Syndicate, de la agencia. Bueno, ni tampoco, porque los periódicos descubrieron que era más fácil, no sé, la empresa de trabajo temporal, no sé cómo lo llaman aquí, era más fácil alquilar, claro, contratar agencias que tenían tiras. Entonces, tú como dibujante le ibas a ofrecer a la agencia, mira, tengo esta tira, ¿qué os parece? La hago, si la aprobaban, tú la hacías, tantos periódicos la comprasen, tú más o menos dinero ganabas, pero tú renunciabas, como en los comic books, a la propiedad y los derechos. ¿Y cobraba la agencia? Cobraba la agencia, los periódicos, y te daba tu parte. No era tuyo, el autor. No, porque ya os digo que está en la base el artista, el creador, siempre está el autor en la base de la cadena alimenticia, o sea que se comen todos. Entonces se lo comen directamente. Bueno, se decide otra cosa. Bueno, si esto del humor, la sátira, la cosa de la vida cotidiana está funcionando, también pueden funcionar otros géneros, por ejemplo la aventura. Y entonces se crea la que va a ser la primera gran historia de aventuras en los periódicos. Página dominical solo en este caso, no había tira, la había habido, pero en esta época creo que no la había. Que es en el año 28, que es Tarzán. Compran los derechos la agencia de Tarzán, del personaje, de las novelas y el cine, y encarga a un dibujante que lo dibuje, bueno, de antes del cine, porque el cine todavía no estaba, la película de las novelas, que eran muy exitosas, eran, bueno, lo sabéis todos, unas novelas de kiosco. Los globos, ¿no? Bueno, este es en el caso de Foster, que hace esto, lo hará luego también en su siguiente obra, que es Príncipe Valiente. Lo que sucede es que, bueno, la historia de Tarzán es un éxito del folletín de la época, ¿no? De las novelas de kiosco, como llamáis aquí, de estación, que dirían también, o de aduro, que diríamos allí, bueno, de las novelas populares. Es un personaje, lógicamente es inviable, es decir, es un poco lo que le dijo Nasser al Che Guevara cuando se iba para el Congo. Le dijo, no irás a mandar tú, ¿no? Pues mira cómo son los negros del Congo, y un blanquito mandándolos. Pues esto era igual, Tarzán, que es el blanco, está mandando a todo un montón de africanos, ¿no? Hoy sería, pero Al Foster, que es el dibujante de la página, pues es uno de los grandísimos dibujantes académicos y realistas del cómic. Es un absoluto maestro y es capaz de incorporar un montón de dinámica y de capacidad de narrar a sus páginas. No utiliza bocadillos, no los utilizará nunca. Él cuenta en la viñeta, lo cual a la larga lo convierte en algo bastante más arcaico
de lo que serán la gente que le copiará directamente. Si esto era, digamos, las aventuras exóticas, Tarzán, surge la ciencia ficción. Y el primer personaje de ciencia ficción es Buck Rogers. Todavía es muy arcaica la forma de contar porque el escritor escribe y además desconfía mucho del dibujante, con lo cual lo que hace es la típica viñeta en que ya os podéis imaginar. Dice, y entonces Buck Rogers cogió a una cachiporra y dio 10 cachiporrazos al enemigo mientras le decía, toma estos cachiporrazos. Y entonces tú ves, dibujó a Buck Rogers dando en la cabeza al enemigo y diciéndole, toma estos cachiporrazos, ¿no? Entonces, bueno, probablemente sea, una parte es porque no sabían qué estaban haciendo, era un lenguaje nuevo y un guionista no sabía que las acotaciones no se ponen en el teatro. Imaginaros ir al teatro y que digan, y ahora entra el sofá. Y entonces alguien mete un sofá y luego diga, pone cara de extrañeza y el actor pone cara. Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, pero era así. Flash Gordon, bueno. Raymond se pasó imitando la primera parte de su carrera, copiando directamente Hal Foster. Entonces Tarzán a una semana salía peleándose con no sé qué y podías ver a Flash Gordon los mismos dibujos dibujados por Alex Raymond, que era el dibujante, la semana siguiente. Lo que pasa es que Alex Raymond, que tenía sus problemas narrativos, su dibujo es romanticismo puro. Entonces, y Hal Foster no hay romanticismo por ningún lado. Es la perfección, pero la perfección no es la belleza. Entonces, digamos que Raymond sí la tiene. Sus figuras son románticas siempre. Bueno, y además... por ejemplo, en mi país, y supongo que en más, siempre fueron censuradas las historias, porque siempre las sacaba con poca ropa a las chicas y la censura siempre suele ejercerla la Iglesia. Y leer Flash Gordon ahora es muy difícil porque es un coñazo, pero digamos que es un coñazo en plan ópera, ¿no? Que a veces los libretos no son muy buenos, pero las imágenes te llevan, ¿no? Y para el resto del mundo Flash Gordon es como el héroe, el personaje clásico de la ciencia ficción, pero en Norteamérica es mucho más Buck Rogers, sí. Y bueno, Tarzán, Hal Foster se hartó de dibujar Tarzán y entonces llamaron a otro dibujante, y el otro dibujante era un dibujante norteamericano, se llama Barney Hogarth, que a Foster le interesaba bastante la narración y lo que contaba, pero a Hogarth no le interesa un comino, porque dice, esto que estamos contando es una real tontería y yo lo tengo que hacer porque tengo que cobrar, pero esto es una tontería. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es dibujar, y lo que más me gusta del dibujo es la anatomía humana o los animales y el movimiento, con lo cual se encontró en la historia perfecta, que es Tarzán, que va siempre en calzoncillos, con lo cual genial para dibujar anatomía, y bichos por la selva andan un montón de ellos y él los dibujaba muy bien, y bueno, es puro movimiento todo, ¿no? No hay una sola vez que se esté tranquilo y hablando, están moviéndose, parecía como los dibujos de superhéroes, que no hay dos que estén hablando tranquilos, sino que están pues igual, pero con una capacidad plástica gigantesca y con una capacidad de distorsionar y que no se note flipante, porque fijaros allí, los brazos, él era un maestro de la anatomía, ahora respetar no respetaba nada, si quería que aquello pareciese, lo alargaba como el hombre elástico hasta donde llegase, ¿no? Pero la verdad es que y fijaros el tigre que dibuja y todo, plantas imposibles, ¿no? Con esas hojas, que qué diablos de selva sería esa, que tiene esas plantas también colocadas. Si Buck Rogers es la ciencia ficción, la serie negra o lo policíaco en Estados Unidos es Dick Tracy, que es el primero que surge. Lo mismo, están copiando los géneros de los géneros populares, la ciencia ficción, la aventura y por supuesto la novela policíaca. Entonces aquí Chester Gould, que a mí el dibujo me gusta muchísimo, son muy salvajes las historias, verdaderamente salvajes. Leyéndolas ahora están muy bien, pero
son verdaderamente salvajes, y tenía un estilo de dibujo muy personal, pero que funciona muy bien, y con una gran capacidad de, sobre todo de las partes más oscuras del ser humano, sacarlas en su cara, pero con facilidad. Bueno, y luego para mí mi héroe preferido de la infancia, tanto que escribí un libro sobre él, que es El hombre enmascarado, que eso es otra respuesta a Tarzán. La respuesta es el blanco en medio de la selva dirigiendo aquello, porque ya está claro que los negros no pueden, entonces tiene que ir un blanco para solucionar los problemas. Pero este tiene algunas cosas que lo hacen muy simpático y muy divertido. Un calzoncillo a rayas que lleva por fuera, que a mí siempre me pareció magnífico. Y luego que se crearon una historia bonita, tiene 400 años de vida, pero claro, es realista la historia, luego no puede tener 400 años. Pasa que los padres se lo pasan a los hijos, como los reyes, entonces o cuando matan al padre, el padre tiene que buscar una novia rápido, casarse y tener un hijo, porque como no, esto va jodido. Y supongo que no, por supuesto tiene que ser blanca, no la jodamos, si era blanco el primero, a ver si va a salir mulato uno, ¿no? Entonces tiene que ir a buscar a algún sitio una novia, casarse, liarla para que se venga a vivir a una cueva con forma de calavera a la selva, rodeado de pigmeos envenenadores, y convencerla que se quede allí quieta con los mosquitos que debe haber y eso, y la humedad del sitio, y tener un hijo. Entonces cuando a él lo maten, porque antes o después lo van a matar en alguna bronca, que ya salga el otro, se ponga el disfraz, y como va enmascarado y con ese disfraz tan guay, piensan, no puede morir. Tenía una cosa que a mí me fascinó siempre en esta tira, y que de verdad era lo que más me gustaba, que era la novia, Diana Palmer. Porque en un montón de novias inútiles, por ejemplo la de Flash Gordon, Dale Arden, que solo servía para que la capturase alguien y tuviera que ir a rescatarla, y para una escena que no puse, no sé por qué, que es cuando, por supuesto, la hija del malo, que Flash Gordon le gusta muchísimo a la hija Flash Gordon y lo quiere para él, y ahí le da unas drogas y se lo lía y tal, un filtro amoroso, y entonces tiene a Dale Arden y la azota y le pega, y eso estaba para eso, para hacer con ella hacer todas las anomalías que pudiese y tal. No, Diana Palmer, que también marca el esquema, o sea, es rubia, no sé qué, bla bla bla, y chica, es exploradora, y ella se gana la vida, tiene una madre para que sea suegra, que es un horror. Y esa es una de las grandes tiras de aventuras que han pervivido y que perviven hasta la vida. Solo había una forma de en 70 años escribiendo el mismo personaje, que es hacerlo mal. Y entonces Lee Falk, que es el creador de este y de otro que se llama Mandrake, repite mucho las historias porque no se acuerda que las ha contado. Entonces te cuenta la historia de su abuela, 10 años después te la vuelve a contar, pero ya no a su abuela sino su tía. Y total, que yo escribí un libro contando todo esto, pero era mi primer libro de teoría y cometí el enorme error de leer los 70 años juntos y contarlo. Entonces se vendió muy poco, pero es que es normal, porque no te vas a comprar un libro del hombre enmascarado para que te digan que no era bueno. Entonces aprendí, el siguiente ya se vendió muy bien. Hal Foster se hartó de hacer Tarzán y entonces creó otro personaje porque a él le gustaba más la Edad Media, otro personaje que sucede en la Edad Media y que mantiene el mismo estilo, que es texto pero no bocadillos, y entonces le permite hacer todo tipo de páginas, a cada cual más increíble, y con su capacidad de dibujo era gigante. Los originales son así de grandes también, miden 1,5 metros, y aunque parezca que está hecho con plumilla, están hechos con pincel, son tan grandes al pasar la tinta que se lo puede permitir. Y también la historia es un coñazo. Cuando pasa el primer tiempo ya se casa con la novia y tienen hijos y ¡buah! Bueno, esta es otra página de igual, es que como dibujante era increíble y controla muy bien los planos que hace y el color es siempre muy bonito, los colores que indica, juega un poco con todo. Bueno, y esto es Milton Caniff. Milton Caniff es probablemente el mejor, no el pionero, pero sí el que crea el personaje más importante de la forma de narrar que diríamos en el cómic cinematográficamente, que se dice. Yo personalmente creo que el cómic tiene más que ver con la literatura que con el cine, pero Caniff, que lo que hace fundamentalmente es ver películas, es capaz de
llegar a una síntesis de dibujo de claroscuro, de blanco y negro, en el que todo es, y toda su forma de narrar en tiras, estos son 3 tiras, es muy cinematográfica. Recurre al mismo tipo de planos que recurriría al cine y cuenta muy bien. Y además tiene un rotulista impresionante, porque fijaros qué preciosas son las letras. Tuvo 2 porque uno se murió y luego siguió con otro. Y pues se utiliza eso mucho, el claroscuro, las sombras como forma de narrar. Y crea este personaje que es Terry y los piratas, que va a tener muchísimo éxito y que va a acompañar, creo que empieza en el año como 36 o una cosa así, y entrará en la Segunda Guerra Mundial, será piloto y tiene sus aventuras en China, porque era un lugar exótico y desconocido, y para allá que lo manda junto a un mayor, y va a encontrar, y va a ser en ese sentido, manteniendo el tipo de narrativa del folletín, pero va a ser una de las que mejores personajes y mejores situaciones dramáticas va a crear. Esta es la última tira de Terry y los piratas, que es una página que podéis ver vertical, que a mí me gusta más, horizontal, pero que en cualquier caso es una obra maestra. Si hay que escoger lo típico que hace, las 10 mejores páginas esta es una de ellas. Y es una página que es maravillosa porque va a despedirse, y en realidad está despidiéndose de sus lectores, pero utiliza que el personaje se está despidiendo de una chica, Terry, ¿no? Bueno, Terry ya ha crecido, lógicamente, en todos estos años, y ya dejó de ser un niño y, bueno, empezó a tener ciertas cosas que suelen tener cuando los adolescentes pasan a jóvenes entre ellos. Y veis, es una preciosidad de montaje, todo lo que sucede. Pero esta página es maravillosa. Me gusta más cuando él la tenía que hacer en formato para que se pudiera cortar en vertical o horizontal. Me gusta más la vertical, pero esta igualmente es así. Es decir, este es el maestro de Hugo Pratt, el de Corto Maltese y todas estas. Esa es la forma de contar en tiras. Y ese es el plano. Quiero decir, no se te puede... Si el ejercicio fuera, hagamos esta página de otra forma nosotros, es que no lo puedes mejorar. No hay otro punto de vista en cada viñeta mejor que le has cogido. Y ya es un dibujante excepcional. Sabe dónde hay que colocar el punto exacto al personaje en la viñeta. Que solo hay uno bueno. El mejor solo es uno. 1 milímetro más allá ya no es el bueno. Ahora, el bueno quién sabe dónde está, ¿no? Eso ya. Pero es así.